Listo. Entonces, buenas tardes a todos, señores y señoritas. Espero que estén bastante entretenidos en el estudio usando como tal todo el conocimiento que hemos llevado hasta el momento en medidas eléctricas. Hoy nos corresponde hablar un poco sobre los multímetros, pero ya es una clase un poco más dada a poder reconocer esas diferentes variantes que podemos tener en el caso de los multímetros. Es obvio que existen muchas más de las que ustedes pueden observar y que les voy a mostrar en este momento, pero la idea básica es que digamos que aquí hay una especie como de representantes adecuados para cada una de nuestros equipos, ¿no? Porque pues al fin y al cabo ustedes como futuros ingenieros e ingenieras electrónicas pues van a tener este equipo como un elemento vital dentro de su vida diaria en la ingeniería, ¿vale? Entonces les decía que aquí tenemos una serie unit en donde podemos identificar algunas cosas. Lo primero es que es digital, se nota la legua por la pantallita, el LCD que ustedes observan acá. ¿Listo? Tenemos acá que es de tipo función automática de escala o como nosotros lo denominamos autorrango. Autoescala o autorrango vienen a ser casi que la misma cosa, ¿ok? ¿Por qué lo identifico? Lo identifico porque si ustedes observan acá tenemos para este lado, ¿ven? El selector puesto directamente sobre el medidor de voltaje. O sea, en este momento lo tendríamos puesto como si fuera un voltímetro, ¿no? La idea básica también es que nosotros, si observamos muy bien la escala, observamos aquí como tal lo que son estas graduaciones, ¿cierto? Que están en el borde del selector rotativo, pues nos damos cuenta que el único V que existe es este que está acá, ¿no? Por lo tanto, en este caso, yo ya puedo garantizar y asegurar que nuestro multímetro, aparte de que es digital, ¿cierto? De indicación o de visualización digital, pues también es de tipo autorrango, porque si se dan cuenta, aquí no tengo que ir a buscar de pronto una escala que de pronto el voltímetro me aguanta hasta 100 voltios o me aguanta hasta 200 o me aguanta hasta 500, sino que poniéndolo en esta posición, pues nosotros ya podemos hacer la lectura del voltaje, ¿no? Bueno, no se alcanza a notar muy bien por la resolución, pero el elemento que sigue acá como tal es el medidor de resistencia. Aquí está la letra omega. Entonces, por lo tanto, moverlo en este sentido indicaría que nosotros tendríamos el medidor de resistencia, ¿no? Un poquito más arriba, lo que pasa es que también está un poco oscuro, no sé si de pronto se pueda notar si lo acerco a la cámara. Bueno, ahí sí vayamos un poco por la resolución, ¿ven? Entonces, aquí en la parte superior está el símbolo de continuidad. Generalmente, ¿qué es el medidor o la medición de continuidad? La medición de continuidad es la medición que se hace de baja resistencia. Claro, ¿qué es lo que nos va a dar continuidad? Solamente nos va a dar un elemento que sea conductor. Y entonces, como lo que nosotros vamos a medir es si conduce o no conduce, recordemos muy bien, la conductancia es el inverso de la resistencia. Por ende, en el medidor de resistencia se ubica el medidor de conductancia. ¿Qué es lo que va a hacer? Va a medir específicamente valores bajos de resistencia. ¿Estamos? Eso significa que para ciertos valores, dependiendo del multímetro también, en esta función, cuando la ponemos en modo de continuidad, puede que nos entregue una señal audible por debajo de cierto valor resistivo. Por ejemplo, 200, 150 ohmios, 100 ohmios, 50 ohmios. Todo depende de las características del multímetro que tengamos, ¿vale? En este caso de este multímetro normalmente nos va a generar continuidad, es decir, nos va a dar esa señal audible, ese pitico que nos da, nos lo va a dar en resistores o más bien en sistemas, en dispositivos en donde la resistencia está aproximadamente por debajo de 120, 100 ohmios. ¿Estamos? Pero hay algunos que tienen un valor mayor, ¿no? Entonces observemos cómo ya pasamos directamente del voltaje autorrango directamente a la resistencia autorrango, porque en las escalas, en el resto de escalas, no tengo ningún tipo de signo adicional o de pronto otro valor adicional porque me permite hacer la medición de resistencia, ¿no? Cuando lo pasamos a este lado, este multímetro tiene la capacidad de poder medir capacitancias. Entonces, desde el punto de vista, bueno, ahí no se alcanza a notar, pero aquí lo que está es el símbolo de nuestro capacitor, ¿vale? Por ende, este multímetro multifunción va a tener no solamente las mediciones básicas que son voltaje, resistencia y corriente, sino que este tiene como tal un capacímetro. Por lo tanto, podemos hacer la medición de capacitancias. Una de las cosas interesantes de los multímetros que tienen capacímetro es que, o bien sea, a veces ellos tienen en alguna región, por ejemplo, en este sector, en la parte de arriba, por acá, en algún punto, puede tener dos entradas. Bien, o sea, normalmente tiene como dos laminillas que están visibles, dos ranuras, en donde uno puede insertar el capacitor. Bien, de tal manera que no necesitamos utilizar las ondas, sino simplemente lo ponemos en la función capacímetro, descargamos el capacitor, porque una de las cosas importantísimas cuando hacemos la medición de capacitancia
es que el capacitor tiene obligatoriamente que estar descargado. Si no descargamos preventivamente, si no descargamos como tal de una manera total, es decir, dejamos totalmente vacío nuestro capacitor, al momento de hacer la medición, pues la corriente o más bien la carga que está acumulada en el capacitor, pues se va a ir a través de las ondas o se va a ir a través de los conectores para la medición de capacitancia al interior del multímetro y por ende vamos a tener que esa descarga, pues para el caso de un capacitor pequeño puede que no sea grave, pero si el capacitor almacena, por ejemplo, 200 voltios, 500 voltios, 400 voltios, pues obviamente tomar 400, 500 voltios e insertarlos directamente sobre nuestro capacímetro lo va a dañar completamente, ¿vale? Entonces, una vez que descargamos totalmente el capacitor, y descargar el capacitor no es difícil, lo podemos hacer cortocircuitando sus terminales, que no es bueno porque se puede perforar internamente el capacitor, o poniendo una resistencia en paralelo, es decir, se colocan los dos terminales de la resistencia con el capacitor, lo podemos descargar. O sea, para que lo podamos ver de una manera un poco más práctica, vamos a mirar por acá que tenemos nuestra cajita. Miren, yo sí soy pobre, tengo una caja de pobre, ¿listo? Por lo tanto, si tenemos un capacitor, que por cierto, no tengo capacitores, no sé por qué, deben estar en C de capacitores, acá no tengo. Supongamos este que tenemos por acá, y tenemos por aquí un resistor, ¿ok? Entonces la idea básica es específicamente poder tomar y decir, ah, bueno, quiero medir la capacitancia de este capacitor que está acá. Entonces pongo mi función de capacímetro, vengo acá, ubico los dos terminales del capacitor, ¿vale? Y si no estoy seguro si está cargado o no, lo que debo hacer es tomar un resistor de un valor bajo, estamos hablando de un valor por debajo de 1 megaohmio, y simplemente lo que vamos a agarrar es y cortocircuitamos, es decir, vamos a hacer un puentecito, unimos los dos terminales del capacitor con los dos terminales del resistor y ya el capacitor se va a descargar a través del resistor. Obviamente lo que estoy haciendo acá no es peligroso o no va a ser molesto, no me va a pegar un corrientazo si la carga del capacitor es muy baja. ¿De qué estamos hablando? De 50 voltios para abajo. Pero para algunas personas, a veces, ¿cierto? Ellos tienen sensibilidad en la piel, tienen una piel muy delgada o de pronto demasiado humectada porque es suave y libre y tersa y no sé qué más cosas, pero pueden llegar a tener gran conducción en su piel y obviamente eso puede ser molesto. Voltajes por encima de 50 voltios almacenados en un capacitor podrían llegar a molestar a las personas. Entonces, no se hace esto que estoy haciendo en donde yo estoy tocando con mis dedos las puntas acá, de los terminales del resistor, ¿listo? Sino que se agarra, por ejemplo, con una pequeña pinza, con un twister acá, ¿listo? Se coge el cuerpo del capacitor con esto y ustedes hacen el cortocircuito. Entonces, para capacitores de gran valor por encima de 50 voltios, es mejor coger directamente o tomar el capacitor con una pincita y hacer el corto. Para valores por debajo de 50 voltios, ustedes pueden agarrar y es más, hasta su piel terminaría siendo un disipador de energía y descargaría parte de la energía en su piel, pero pues no es tan molesto, ¿ok? Entonces, teniendo en cuenta eso, el capacitor como tal que tenemos acá, bueno, nosotros ya lo podemos usar para hacer la medición de capacitancia con el capacitor descargado, ¿ok? Bien, en este caso no observamos en ninguna parte ninguna ranura, no hay absolutamente ninguna entrada que ustedes puedan decir, ah, por ahí va el capacitor. Entonces, en este tipo de multímetros, ¿dónde están las entradas para el capacitor? Pues van a ser exactamente las puntas, las dos entradas de punta, ¿listo? Por lo tanto, puede que estén marcadas generalmente, pero en este caso, si uno observa, se va a dar cuenta que aquí dice Hertz, HZ, o sea, medición de frecuencia, eso quiere decir que tenemos un frecuencímetro, V de voltaje y la letra omega de ohmio. Entonces, ¿qué quiere decir? Que el común, que es este terminal que está acá, COM, conectado directamente con las ondas de acá, nos va a medir esas tres variables. Uno diría, bueno, pero aquí ¿qué aparece? En este conector tenemos mili y microamperios. Y en el conector que está por este lado tenemos del orden de los 10 amperios. Entonces ahí es donde uno dice, ¿y el capacitor por dónde está? Pues como el capacitor es un dispositivo, ¿cierto? Es un elemento en donde una vez cortocircuitado, una vez sin energía, yo puedo medir su resistencia interna, pues entonces yo utilizaría este terminal. Entonces tendría el terminal común y tendría directamente acá esta entrada y a través de ellos dos conectando las ondas simplemente toco, hago contacto con los terminales, con las puntas del capacitor y puedo medir capacitancia. Entonces esto es para que observen que a veces uno dice, bueno, aquí lo puse en capacitor, lo puse para medición de capacitancias, pero en ninguno de los terminales donde debo conectar sonda aparece ni el símbolo, ni mucho menos aparece el hecho que diga cap de capacitor o alguna cosa así. Entonces, ¿cuál conecto? No importa, es multifunción, por lo tanto tienen que utilizar el medidor de resistencia, el ómmetro. Hay una variante directamente de la medición de puentes que utilizan capacitores que lo que hacen por defecto es medir internamente la resistencia del capacitor
y a través de ese circuito de acondicionamiento se ajusta o se aproxima a una lectura de capacitancia en faradios, en microfaradios, en milifaradios. ¿Ok? Siguiente elemento que tenemos acá tenemos acá la medición de frecuencia. Y miren que aquí no dice que aguanta hasta 10 Hz, 1000 Hz, no se sabe, ¿vale? Ah, no se sabe. Entonces, ¿cómo caramba nosotros sabemos cuál es el aguante? ¿Cuánto aguanta en voltaje máximo? ¿Cierto? O sea, ¿cuál sería su span? ¿Cuál sería su rango superior? ¿Cuánto puede medirme en resistencia máximo? ¿Cuánto puede medirme máximo en capacitancia? ¿Cuánto puede medirme máximo en frecuencia? Etcétera, etcétera. Si no está marcado acá. Entonces, ahí es donde uno dice, ok, la información no la encontramos absolutamente en ninguna parte del cuerpo de nuestro multímetro, por ende esa información está en el manual, ¿ok? Entonces, no se debe evitar, más bien, no se debe evitar, no se debe botar el manual, siempre se tiene que guardar el manual. Ventaja, que a veces el manual lo pueden encontrar en internet y por ende podríamos saber cuáles son los valores máximos que aguanta, ¿no? Este como tal aguanta hasta 1000 voltios, ¿vale? Pero lo sé, no porque lo diga el cuerpo del instrumento, sino porque obviamente el manual lo estudié antes de desempacar el multímetro y por obvias razones, después de tanto tiempo, uno ya le coge el tiro de cuáles son los valores máximos que uno no puede pasar, ¿no? Entonces, este se satura hasta 10 kHz, puede medir máximo hasta 10 kHz según el manual. Y por último, observamos que tenemos, miren, totalmente separado, microamperio, miliamperio y amperio. ¿Eso qué significa? Significa que el amperímetro, toda esta sección, ¿cierto? Que está de aquí para acá, está separada de esta sección que tenemos al lado izquierdo. ¿Por qué? Porque el amperímetro tiene una forma de conexión distinta que nosotros ya sabemos, y es que se conecta a través de una resistencia de shunt a una trayectoria de corriente de un circuito. Por ende, el circuito que está acá normalmente está aislado totalmente del circuito que se encuentra para la medición de frecuencia, resistencia, capacitancia, voltaje, etcétera, ¿no? Pero miren que tenemos escalas diferentes. Tengo microamperios, tengo miliamperios, que en este caso, ¿dónde irían conectados o dónde utilizaría la sonda? Entonces, para prevención, para hacer la medición en mili o en microamperios, miren que la sonda ya no es esta que está a la derecha, sino sería esta que se ubica acá en donde están marcados los nombres, o más bien los códigos micro A y mili A. ¿Sí se dan cuenta? Entonces, para que me funcione el miliamperímetro o el microamperímetro, debo conectar la sonda roja acá en este conectorcito. ¿Listo? Ah, que si yo paso directamente aquí a la medición de amperios, ¿será que puedo medir amperios acá? No, porque ahí ya tenemos una shunt muchísimo más baja y por ende va a aguantarnos muchísima más corriente. Por ende, la sonda debe ir conectada aquí a 10 amperios. ¿Sí se dan cuenta? Por ende, nosotros casi siempre tenemos entre 3, 4 o hasta 5 entradas, en donde cada entrada tiene que estar marcada para poder saber cuál función, ¿cierto?, es la que activa como tal la entrada. ¿Ok? Ustedes podrían hacer una medición de voltaje, por ejemplo, poner el multímetro aquí, ¿cierto?, en el autorrango de voltaje y conectar la punta negra en el COM y conectar la punta roja aquí. Hacen la medición de voltaje y funciona perfecto, pero tomen la sonda a roja y pásenla directamente aquí y traten de medir y se van a dar cuenta que no lo van a poder hacer. ¿Por qué? Porque los circuitos están totalmente aislados. ¿Listo? Ahora bien, pues obviamente la idea básica es tener la sonda, ¿no? Y las sondas pues se busca siempre que sean de buena calidad. Ahora toca tener cuidado porque normalmente a uno le venden unas sondas que dependiendo de la calidad del multímetro pueden llegar a ser bastante malas, ¿no? O sea, se terminan partiendo, generalmente se parten aquí de esta unión, ¿bien? O a veces se parten directamente aquí de la unión entre el cable y la sonda, aquí exactamente donde está la entrada de la sonda, ¿no? Entonces, pues ya saben ustedes, medición de voltaje, lo ponemos aquí voltaje, ponemos el COM, el negro nunca va a cambiar de punto y hacemos la medición como tal, ¿listo? Entonces, bueno, este tipo de puntas es interesante porque ya los nuevos multímetros las traen, ¿vale? Pero a veces normalmente los multímetros de combate traen unas puntas de una calidad un poco inferior. Estas son de buena calidad porque si ustedes ven, se dan cuenta, están cubiertas de un recubrimiento, valga la redundancia, que es totalmente siliconado, es extremadamente flexible, eso parece una goma, ¿listo? Este tipo de sondas es bastante bueno. ¿Cuándo se reconoce una sonda de mala calidad? Se reconoce cuando ustedes tomando directamente la sonda, la van a doblar y sienten que son duras, ¿listo? Cuando ustedes sienten esa dureza, indica que el recubrimiento es duro, específicamente porque el alambre o el conjunto de alambritos que van por dentro del cable de nuestra sonda, ¿cierto?, es demasiado quebradizo. Por eso dejan esa rigidez de estos elementos de recubrimiento
para evitar en lo posible que esto se doble fácilmente, se termine quebrando y dañando la sonda, ¿no? Entonces, estos como tal, tocó comprarlos por aparte, ¿bien? Pero pues los venden por aparte y se conocen como sondas siliconadas o puntas de multímetro en silicona o siliconadas también. Aquí tienen unos protectores. Cuando estas tienen protectores, no es que lo tengan ahí para que no se oxide, porque algunos dicen, ah, mire, es para que no se oxide. No, esto realmente, estas caperucitas que tienen ahí, que es bueno y es conveniente nunca quitarlas, se tienen aquí es precisamente, ¿por qué? Porque protegen a la punta de nuestro multímetro. Claro, si nosotros destapamos aquí la sonda, nos vamos a dar cuenta que la punta del multímetro es extremadamente delgadita. ¿Listo? De pronto no la alcanzan a notar muy bien ahí, pero esta punta es muy delgada. ¿A qué se debe que sea tan extremadamente delgada? Claro, entre más pequeñita va a ser mucho más fácil acceder directamente a puntos diferentes del circuito. Permítame 5 y mientras Daira me dice si me están copiando, voy a traer un circuito. Bueno, tomemos este como referencia. A ver, chuchun, chuchun. Pues cosas como esta, ¿no? En donde, pues, para cierto tipo de circuitos, bien, es posible que una sonda convencional sea tan extremadamente grande, esta punta sea tan extremadamente grande, que cuando yo haga una medición, alcance a ser puente entre, por ejemplo, dos pequeños terminales, ¿sí? O sea, alcanzo a tocar los dos terminales y uno a veces están de malas y normalmente la ley de Murphy aplica que cuando uno tiene que hacer un daño en un circuito, siempre lo va a hacer en el punto, va a tocar con el multímetro el punto donde más daño va a hacer. ¿Listo? Entonces, terminan haciendo el corto. Entonces, con estas punticas tan delgaditas, ¿listo? Pues ustedes pueden hacer contactos como, por ejemplo, tocar aquí este pequeño transistor. ¿Listo? Ahí tengo dos. Vamos a hacerlo por este lado, a ver si se ve mejor. ¿Listo? Aquí tengo como tal dos de estos elementos, dos terminales. ¿Listo? Y por lo tanto yo puedo llegar y hacer este contacto con todo el pulso del mundo. Miren cómo estoy haciendo el contacto. No lo estoy haciendo así. No se puede. ¿Por qué? Porque las ondas se están golpeando. Si se dan cuenta acá, espérame, a ver, quito el dedo de ahí. Si se dan cuenta acá, se están golpeando las ondas. ¿Listo? Entonces la idea básica es que normalmente vienen con un ángulo de inclinación que les facilite a ustedes poder llegar a diferentes puntos. Y una de las cosas que tienen que empezar a ganar con el uso del multímetro es el hecho de que ustedes puedan, por ejemplo, tener un pulso tan firme que puedan hacer un contacto en un punto extremadamente pequeñito, casi sin moverse, ¿no? Es más, que si el pulso es bueno, ustedes pueden tener fija la punta y pueden hacer pequeños movimientos, ¿listo? Pero no totalmente acostado, porque si acuestan mucho la sonda, van a tener el problema que es posible que hagan contacto, ¿listo? Entre varios terminales y hagan un cortocircuito y dañen como tal el dispositivo, ¿no? Entonces, normalmente se tiene un pequeño ángulo, casi siempre es un ángulo que podemos decir que es como un promedio de unos 60 grados, y de esa forma ustedes van simplemente poniendo las puntas de contacto que requieran, bueno, en este caso sería la negra por este lado, y podrían directamente hacer diferentes medidas, ¿no? Entonces recordemos que en este caso lo que estoy haciendo acá, estoy conectando la sonda en derivación. ¿Por qué? Porque estoy poniendo las puntas como si nada, ¿vale? ¿Para qué sirve? Para mirar capacitancia, resistencia, frecuencia, voltaje. Pero si necesito mirar corriente, debería romper la pista, que eso no sería bueno, ¿bien? Romper la pista para después hacer un puente acá y poder verificar la corriente. Normalmente esa es la limitante que va a existir cuando utilizamos un multímetro, que puedo medir absolutamente todo, porque todo lo que sea voltaje, corriente, resistencia, voltaje, resistencia, frecuencia, capacitancia, lo que sea, inductancia, lo puedo medir todo en ¿qué? Lo puedo medir todo en derivación, en paralelo, ¿vale? Pero si requiero medir una corriente, me toca abrir el circuito. Y abrir el circuito acá en las pistas de impreso sería romperlo. Y eso no tiene sentido porque después me toca soldarlo. Entonces uno normalmente mide corriente ¿en dónde? En donde aparezcan, ¿cierto? Cables. Por ejemplo, si yo quisiera mirar si hay un consumo de corriente entre esta batería, esta tarjeta ya está dañada, ¿no? Entonces, entre esta batería, si la batería como tal me está entregando corriente, lo sé. ¿Por qué? Porque el circuito me va a solicitar esa corriente. Por ende, ¿cómo sabría yo que la corriente de consumo está? Que la batería como tal está suministrando esa corriente. Tendría que o romper o desoldar acá el cable, ¿cierto? Y una vez que yo desolde el cable, aquí lo voy a romper pues solamente para efecto práctico, ¿listo? Una vez que yo desolde el cable, pues simplemente agarro, ubico mi multímetro, por ejemplo en este caso, si yo ya sé que voy a trabajar en el orden de los miliamperios o microamperios, lo ubico, por ejemplo en este caso, voy a suponer que es en miliamperios, ¿listo? Y simplemente vengo acá
y hago mi puente. Entonces vengo acá, conecto directamente esta punta, ¿bien? Y vengo acá y hago serie específicamente ¿con qué? Con el elemento como tal. Entonces miren, observen, rompí la trayectoria cerrada que estaba, porque este cable estaba antes conectado acá, ¿listo? Y quiero mirar cuánta corriente me está entregando la batería, suelto, ¿listo? El positivo o el negativo da igual, conecto la punta roja, conecto la punta negra aquí y hago el puente. Enciendo el dispositivo y ¿qué me va a aparecer en la pantalla? Me va a aparecer la corriente que está siendo drenada desde la batería hacia mi dispositivo. Y eso mismo se haría si es una fuente DC, si es una fuente AC que está conectada a nuestra red eléctrica, etcétera, ¿no? Entonces, sí va a haber obviamente una limitante en el uso como tal del amperímetro, y es que solamente voy a poder utilizarlo en puntos donde yo pueda desconectar el circuito. Por ejemplo, en esta tarjeta es muy complicado porque la mayoría de dispositivos, de elementos que ustedes ven conectados acá, la mayoría son de montaje superficial. Entonces, obviamente no hay forma de poder romper estos alambres o de poder romper estas conexiones para poder poner el amperímetro en serie. Entonces, aquí normalmente el amperímetro se basa solamente en el uso de poder determinar las corrientes de entrada, las corrientes de consumo que vienen desde nuestras baterías o fuentes de alimentación, y de ahí para adelante lo que se hace es medir voltajes. Por eso cuando uno tiene un manual de técnico, un manual de reparación de un equipo, si logra conseguirlo, la idea básica ¿cuál es? La idea básica es que dentro les va a aparecer unos puntos que se conocen como los puntos TP, que normalmente vienen marcados en la tarjeta. ¿Qué significa TP? Test Point. Entonces, los TP o los Test Point, lo que van a tener en el manual es que me van a decir, tome el voltímetro y una vez en función de voltios, ¿cierto? Desde medición de voltaje, usted simplemente haga contacto entre diferentes puntos. Generalmente les dicen, haga contacto entre tierra y pueden hacer contacto entre los diferentes TPs. Entonces, si tuviésemos, por ejemplo, 5 test points, entonces tendría TP1, TP2, TP3, TP4 y TP5. Y por lo tanto, lo único que tendría que hacer es tocar algo metálico como esto. Aquí es un pulsador, aquí estoy tocando la carcasa metálica del pulsadorcito. Entonces, simplemente yo haría este contacto y tocaría con el rojo el test point. ¿Qué debería aparecer ahí en mi multímetro? Debería aparecerme un valor que debe coincidir con el valor TP del test point que aparece en el manual. Entonces, en el manual perfectamente nos puede decir, es que hasta este punto debería medir 5 voltios. ¿Listo? Pues uno agarra tierra, punto, y debería aparecer 5 o un valor muy cercano a 5. No necesariamente el hecho de que en un manual les diga que hay un voltaje, tiene que ser exactamente el voltaje. Lo que sí debe pasar es que si aparece un voltaje en el manual técnico, en el manual como tal de reparación, de mantenimiento, ese valor tiene que estar muy cercano, el valor que ustedes están midiendo, tiene que ser muy cercano al valor de test point que les aparece allí directamente en el manual. ¿Listo? Más adelante les voy a pasar un manual en donde ustedes van a observar los diferentes TPs y van a darse cuenta cómo es que les dicen, si utiliza multímetro, el voltaje que debería salir es este, ¿vale? Si no necesitan multímetro, sino que el dispositivo es un poco más complejo, es posible que les digan, en este test point no use multímetro, use, por ejemplo, osciloscopio. ¿Y qué tenemos con el osciloscopio? Que nos tiene que salir una forma de onda. Nos puede salir picos, nos puede salir de pronto alguna señal senoidal, nos podría salir una señal que tenga una forma cuadrada, con una frecuencia determinada. Todo eso lo diría el test point en función de que diga no utilice multímetro en ese test point, sino utilice un osciloscopio. ¿Ok? Después voy a buscar un manual así como más sencillito para que ustedes observen un manual de reparaciones. Como obviamente lo que yo manejaba en mi época de reparaciones eran más equipos de sonido, audio, etcétera, video, pero trabajé mucho lo que es la parte de biomédica, pues el manual que les voy a pasar es un manual de un equipo médico, para que ustedes observen que no es que sea difícil reparar un equipo, ¿sí? Una de las cosas que se necesita que es haber tenido algo de experiencia, ser muy cuidadoso en el momento de manipular las ondas, ¿vale? Y pues manejar el instrumento correctamente. Si se manipula bien el instrumento, si se hacen correctamente las medidas, si se tiene el manual de apoyo, el manual técnico, pues obviamente lo que vamos a tener que es que nos es muy fácil hacer un rastreo de las fallas y poder determinar cuál o cuáles elementos son los que están defectuosos y hacer el cambio de ellos. Eso es lo que hace un técnico. Lo que pasa es que con respecto a nosotros que somos estudiantes de electrónica, de ingeniería, pues obviamente la diferencia es que ellos ya tienen el bagaje, ya tienen la experiencia al utilizar este instrumento, pero con este instrumento se hacen maravillas, ¿vale? Bien, ¿por qué no lo enciendo? Porque se le acabó la batería. ¿Qué más tiene esto de raro? Entonces, esto de raro tiene otros botones aquí externos que más adelante los vamos a ver. Hay uno que se llama Hold,
¿Listo? Es este botoncito que está acá. Venga, le damos la vuelta. A ver si alcanza a leer ahí. Hold es este de acá. ¿Y qué significa hold en español? Hold significa retener. ¿Qué es lo que me permite hacer hold? Que cuando nosotros estemos haciendo una medición con mi sonda, estoy haciendo una medición de voltaje, por ejemplo, y quiero que al quitar la sonda no se me borre la lectura de acá, pues simplemente hago la medida, pulso hold, lo suelto y el valor que yo estaba midiendo queda aquí memorizado, queda aquí directamente en la pantalla. Por ende, ustedes pueden quitar las puntas y ese valor no se va a mover de ahí, a excepción de que ustedes apaguen el multímetro, ¿cierto? O vuelvan a pulsar hold para que desaparezca el hold. Venga a ver porque no, creo que este no le compré baterías. A ver, miramos. No, este no tiene baterías. O sea, fritos. Me tuviera que comprar una batería cuadrada. ¿Sí ven? Para que vean que también, si su profesor es descuidado, ¿por qué un estudiante no puede ser descuidado? Entonces, bueno, vamos a comprar la batería y después le muestro funcionando. Esta está funcional. Uy, ahí funcionó. Pero funciona ahí como de carreras. Tenemos un pequeño problema. La batería está más muerta que viva. ¿Ok? Y bueno, entonces aquí tenemos uno que se llama de relación, rel. Este de relación lo que nos permite es ver la diferencia, la resta entre dos valores diferentes. Aquí tengo el de frecuencímetro, que este me va a permitir mirar la frecuencia, bien sea desde el punto de vista temporal o desde el punto de vista de frecuencia. Y este que dice aquí range, a ver si se alcanza a notar ahí. Este que está acá, este que estoy tocando en este momento, dice range. ¿Qué es range? Rango. Entonces, ¿qué significa? Ah, espere. O sea que aunque el multímetro es autorrango, cuando yo lo ubique en alguna función de estas, ¿cierto? Yo podría hacer una selección manual de rango y sí, la puedo hacer con este botón. O sea, nos dejan algo manual para qué. Por ejemplo, yo quiero medir 10 voltios o quiero medir, por ejemplo, 5 voltios y resulta que cuando el multímetro hace su autoajuste, me muestra el 10, pero no me deja ver suficientes cifras decimales. Pues yo puedo mover el rango, pulsar el rango para obligar a que se muevan las cifras decimales del display. ¿Por qué? Porque yo ya puedo modificar ese rango de manera manual. No todos las funciones del multímetro van a ser susceptibles de que ustedes puedan modificar el rango. Hay, por ejemplo, elementos como la medición de frecuencia en Hertz, que no les permite a ustedes modificar el rango. Ese sí es totalmente automático. Pero, por ejemplo, para el ohmmetro o para el voltímetro o para el amperímetro, ustedes pueden hacer modificaciones del rango simplemente pulsan 1, 2, 3, hasta el momento que ustedes necesiten tener un rango adecuado y simplemente sueltan y ahí les aparece el valor. ¿Ok? Pero bueno, esto es con un multímetro, que es el multímetro que yo tengo de combate. Se nota que es de combate porque ya se le acabó la pila, ¿vale? Lástima que no le quedó un poquito porque pues la idea era que ustedes vieran cómo falla un multímetro cuando está en ese tipo de situaciones, ¿no? Es decir, cuando la batería como tal no es suficiente, la energía no es suficiente. Estos dos compadres que tenemos acá, pues los deben conocer, ¿no? Un multímetro digital de primera generación, este como tal es viejo. Las réplicas que ustedes encuentran de esta nuevos realmente son réplicas de dispositivos que son bastante antiguos, ¿no? Entonces, ¿qué podemos verificar de este gris? De este gris podemos verificar primero que es de lectura o que nos permite la visualización, ¿cierto? En display de 7 segmentos, ¿listo? Acá en display digital, ¿no? Y otra cosa que vemos es que es totalmente manual, no es autorrango. ¿Por qué? Porque si ustedes observan esta parte, aquí dice DC voltage o DCV, ¿listo? Ustedes tienen las escalas de selección, 1, 2, 3, 4 y 5 escalas para poder seleccionar el voltaje, ¿no? Como cosa rara, tampoco tiene batería. Entonces, la idea como tal es que ustedes puedan seleccionar los rangos. Por ejemplo, ¿qué rangos tiene acá? Este tiene, el que estoy en este momento ubicando acá, es el rango hasta 20 voltios. Entonces, por lo tanto, yo puedo medir de 0 a 20 voltios. El siguiente es de 200 voltios y el último es de 1000 voltios, ¿no? De tal manera que dependiendo de lo que ustedes quieran medir, simplemente lo ubican en el punto, ¿no? Recuerden, toda esta sección está marcada arriba como DCV. ¿Qué significa? Voltaje en DC. Pregunta, ¿y qué pasaría si yo tomara y dejara mi multímetro acá en la opción voltaje DC, conectara mis sondas? Miren que aquí en este caso las sondas no son 4 como en el otro, sino solo son 3, ¿cierto? Hiciera la medición de voltaje AC teniendo el selector en DC, no les va a pasar nada, no se va a reventar el multímetro, no le va a pasar absolutamente nada, solo que lo que les va a salir directamente es seguramente un valor totalmente loco, es un valor completamente diferente. ¿Por qué? Porque estamos en una función, en esta función que no es para medición de un voltaje en AC. Y por eso, entonces, en este caso, este multímetro, la medición de voltaje AC la tiene aquí y solo tiene dos escalas, la de 200 y la de 750.
En una época, el valor máximo de medida en AC era 750. ¿Por qué? Porque para las redes domiciliarias, si estamos trabajando con una señal monofásica, nosotros vamos a tener que la señal monofásica, es máximo de 120, 130 voltios. Cuando nosotros tenemos una señal trifásica o bifásica, entre dos fases, lo máximo que podríamos llegar a obtener es un rango de 220, 240, probablemente hasta 360 voltios. Es muy raro que se llegue a los 750 voltios. Por lo tanto, en este caso estamos dentro de un rango seguro, ¿no? Entonces, aquí tenemos dos escalas para AC y tenemos aquí 1, 2, 3, 4 y 5 escalas para DC. Claro, nosotros medimos más DC porque este está más aplicado a la electrónica y no a la electricidad, ¿no? Aquí tenemos toda esta sección de acá, ¿cierto? Dice DCA, entonces que mide corriente en DC, en corriente directa, ¿cierto? Bien, por aquí tenemos en rojo remarcado 10 amperios, lo cual indica que nosotros debemos ubicar la sonda donde diga 10 amperios y es esta que está aquí arriba, dice 10 amperios máximo en DC. Aquí aparece un término que dice HFE. Lástima no tener más resolución en la cámara, pero aquí dice HFE. ¿Cuál es la idea de HFE? HFE es una función de medición que nos permite medir el parámetro híbrido del transistor en emisor común con una corriente de alimentación en directa. Entonces, cuando nosotros tenemos esto, nos va a permitir medir la ganancia de los transistores. En el momento que nosotros hacemos la selección, ¿listo? Y lo ponemos aquí en HFE, acá directamente se nos activa o se nos permite el uso, se conecta como tal internamente un circuito que va a ir conectado a esta parte que ustedes observan acá. Donde se alcanzan a observar, ahí tenemos unos pequeños agujeros, unas ranuras, en donde nosotros vamos a poder introducir los terminales de un transistor. Específicamente, ¿qué transistor? Aquí abajo dice PNP y en esta parte dice NPN. Estamos hablando que puede hacer mediciones de transistores BJT, de unión. Eso, pues ya lo vieron en electrónicas. La idea básica es, lo ubicamos aquí en HFE y venimos acá y simplemente ponemos las tres paticas, emisor, base, colector, en un orden específico. ¿Qué debería parecer? Que si está en el orden correcto los terminales del transistor, porque uno siempre piensa que el transistor siempre va a tener en ese orden. Primera patica, emisor. Segunda patica, base y tercera patica, colector. Y no es cierto. Hay transistores que pueden llegar en el orden, por ejemplo, emisor, colector, base, en ese orden. Pueden ir al revés, base, colector, emisor, base, emisor, colector, base, colector, emisor, ¿cierto? Y dependiendo del tipo de fabricante y dependiendo del uso que se le da al transistor, entonces necesitamos tener diferentes formas de poder conectar esas paticas. ¿Cómo sé cuando ya logré encontrar los tres terminales? Pues fácil. Aquí me debe aparecer en la pantalla una lectura diferente de cero o diferente de infinito, diferente de circuito abierto. Y normalmente debe aparecernos la ganancia del transistor. ¿De qué estamos hablando? Del orden de entre 200 hasta 700, 900, 1200 en ganancia. ¿Listo? Y ahí yo ya sé que he conectado correctamente mi transistor, pero aparte de eso también sé y puedo determinar quiénes son el emisor, la base y el colector. ¿Listo? Por aquí en esta parte viene... A ver, permítame 5 segundos. Aquí dice temp, temperatura. ¿Qué significa? Que aparte de eso, disculpas, que aparte de poder medir parámetros eléctricos, me puede medir parámetros térmicos. O sea que esto lo puedo conectar directamente a un sensor térmico, normalmente es un termopar, y yo podría medir la temperatura de algún elemento. ¿Por qué es importante que un multímetro utilizado en electrónica pueda medir temperatura? Porque muchas veces tenemos que hacer un rastreo, tenemos que estar verificando cómo se comporta un circuito y como normalmente hay piezas, hay partes del circuito que pueden eliminar o que pueden generar mucho calor, como por ejemplo los procesadores, las memorias, por ejemplo los puentes rectificadores, los circuitos de amplificación, llámese transistor, llámese circuito integrado, entonces a veces es bueno al hacer un mantenimiento, al hacer una revisión, verificar que la temperatura del componente en el circuito sea la correcta y que no se esté pasando por encima. Si un elemento pasa la temperatura, el grado de calor que en ese momento está emitiendo un dispositivo, supera lo que supuestamente o según el fabricante debería dar, entonces nos está indicando o bien sea es que ese elemento está dañado, tiene un problema y es un problema grave, o que un dispositivo que está conectado directamente a ese elemento, ¿cierto? Está pidiendo demasiada corriente, es decir, está pudiendo entrar en cortocircuito. Por lo tanto, monitorizar la temperatura puede llegar a ser
bastante útil en el sentido propio de poder verificar si los elementos que disipan calor están dentro de la temperatura correcta o no. El siguiente término que aparece acá, ¿listo? Es el símbolo de continuidad y por lo tanto aquí podemos medir continuidad, pero en la parte de abajo hay una flechita. Esa flechita indica diodo, ¿listo? Entonces, por lo tanto, en este multímetro, las funciones manuales de verificación de continuidad, que es un pito, que es simplemente un pitido, o diodo, se van a dar acá cuando coloquemos el selector en este punto. Entonces, ¿qué pasa? Pues que cuando pongamos las puntas directamente acá para la medición en el punto COM y en el punto V ohmio miliamperio que está acá, ustedes si tocan las puntas, pues va a pitar el multímetro, indicando que hay continuidad. Pero la pregunta del millón es, pero yo no puedo cambiar entre ese pito y el diodo, porque ahí aparecen los dos símbolos, ahí están esos dos simbolitos. La pregunta es, ¿y entonces con qué botón yo cambio para que pase en un momento a ser continuidad y en el otro pase a ser un medidor de diodos? No hay necesidad, porque ¿qué es lo que se mide en un diodo? Lo que se mide en un diodo es la capacidad de bloquear la señal cuando se conectan las ondas de una forma o permitir el paso de señal cuando las ondas se conectan en forma contraria, es decir, identificar cuándo está en polarización directa, cuándo está en polarización inversa. Entonces, teniendo en cuenta eso, esta función es exactamente la misma. Recuerden muy bien, ¿qué es lo que es el pitico? ¿Qué es lo que es el medidor de continuidad? Realmente es un medidor de resistencia, o sea, es un medidor, es un ómetro, solo que es un ómetro que está dedicado a la medición de resistencias bajas. Cuando un diodo se le hace una prueba directamente en este punto, ¿qué estoy midiendo? Estoy midiendo la resistencia aparente que va a tener el diodo. Por lo tanto, cuando vemos un diodo, el diodo tiene una resistencia que generalmente es superior a los 300 ohmios. ¿Y qué habíamos dicho? Que normalmente en los multímetros el pitido se da cuando la resistencia del dispositivo que estoy midiendo es menor de 100, 200 ohmios. Entonces, si ya un diodo marca 300, ¿qué va a pasar? El pito desaparece, no va a sonar, no se va a escuchar. Pero ¿qué se va a ver aquí arriba? Se va a ver la resistencia que el diodo está ofreciendo en ese momento al flujo de corriente que viene del interior del multímetro. Entonces, ¿qué nos marca aquí? Nos va a marcar 600, 700, 800, 900 ohmios, indicando que el diodo está en polarización directa. Si nos da una lectura de resistencia que va por encima de los 300 ohmios, pero aparece en la pantalla, entonces la punta positiva que yo puse está sobre el ánodo del diodo y la punta negativa está sobre el cátodo del diodo y el diodo está polarizado en directo. ¿Cómo sé que el diodo está bien? Primero, cuando ustedes tomen las ondas y las inviertan de posición sobre el diodo, aquí en la pantalla no debe aparecer lectura, debe aparecer circuito abierto. ¿Listo? Por lo tanto, estamos indicando que el diodo tiene la capacidad de permitir la conducción en un sentido y cuando las ondas se ponen al revés, bloquear esa conducción. Y esa es la finalidad de un diodo, bloquear o dejar pasar como tal una corriente. ¿Estamos? Y otra identificación de que un diodo está en mal estado es fácil. Si yo lo tengo aquí en medidor de continuidad diodo, ¿bien? Y yo tomo un diodo y tomo las puntas y el diodo pita, es decir, al unir las punticas se genera continuidad, pues quiere decir que el diodo está internamente en cortocircuito, ¿vale? Que eso les pasa muchísimo a los diodos y a los transistores. Si tocando, poniendo directamente aquí en la escala de medición, en esta escala de medición, para medición de continuidad y de resistencia del diodo, en ninguno de los dos sentidos me marca resistencia aquí en la pantalla, el diodo está abierto. Y esa es una manera muy directa de que el multímetro me diga a mí si un diodo está en buen estado o está en mal estado. Y la continuidad, pues recordemos, también nos sirve para medir o mirar continuidad en los cables, verificar que no se han roto, ¿no? La siguiente escala que aparece desde acá hasta acá arriba, bien, es el ómetro. Y está dividido, bueno, aunque la imagen está aquí bastante borrosa, yo le voy a tomar las fotos a cada uno de estos elementos y las voy a subir en la plataforma, pues para que ustedes verifiquen como tal cada una de las escalas, ¿no? Pero la escala que viene aquí es el ómetro. Y la idea básica es que viene con una escala ajustable que va desde 200 ohmios, es la mínima escala que tiene, hasta los 2000 kiloohmios, o sea, hasta los 2 megas. Bien, esta es una de las ventajas de esto. Recuerden muy bien, ahorita cuando teníamos el otro, teníamos que era autorrango, pero no sabíamos cuál era el máximo valor que podía medir. Esa es una desventaja porque tengo que saber desde el manual cuáles son los máximos valores de rango que me aguanta el multímetro. Pero en este caso ya no necesito como tal a quién, al manual. ¿Por qué? Porque dependiendo de donde ustedes lo ubiquen, primero, saben si está en la región, por ejemplo, de resistencia, voltaje o corriente, ¿vale? O las otras funciones. Y lo otro es que donde ustedes pongan el selector, pues ese valor al que están apuntando es el máximo que aguantaría.
Aquí en este momento acabo de poner, miren, acabo de poner directamente sobre el término 200 ohmios. O sea, hasta este punto, este multímetro sería capaz de medir resistencias hasta máximo 200. Generalmente ni siquiera alcanza los 200, sino alcanza, por ejemplo, un poco menos, 180, 190 ohmios. ¿Listo? Pero un resistor, por ejemplo, 1 kilo ohmio, ya no lo leería. ¿Por qué? Porque el máximo valor es 200. Y esta es la ventaja, que como en el multímetro manual, ¿cierto? De selección manual, ustedes tienen todas las escalas aquí por fuera, pues no necesitan el manual porque ustedes ya saben hasta dónde aguanta. ¿Bien? Ahora, recuerden que en estos multímetros, cuando yo desconozco el valor de la variable que voy a medir, ¿qué es lo que hago? Uno siempre arranca y dice, voy a medir voltaje en DC. Uno no arranca por aquí en cualquier parte. Si yo no conozco el valor de voltaje, ¿qué debo hacer? Debo ubicarlo en la escala más alta, hago la medición. Y si el voltaje que me aparece acá directamente en la pantalla o el valor que me aparece en la pantalla es menor que la siguiente escala que viene acá, ¿cierto? Entonces yo puedo bajarme de escala, perdón, al revés, bajarme de escala. ¿Listo? Si el valor que aparece en la pantalla es menor que el siguiente valor de escala que está aquí, entonces me puedo bajar. Si no es menor, entonces la escala adecuada está en el punto donde la dejé antes. Siempre tienen que estar verificando eso, ¿no? Y eso es la única precaución que deben tener con el multímetro, aparte de no conectar el amperímetro como si fuera un voltímetro. O sea, no deben conectar el amperímetro como si fuera nuestro famoso voltímetro. O sea, no se debe poner en paralelo. Bien, vamos a mirar a ver qué tal nos funciona eso. Oh, empezaron a cortar algo por allá afuera. Bien, vamos a mirar, vamos a hacer... Ay, este no tiene razón, le falta un tornillo. Ok, vamos a destapar esta cosa y vamos a verificar qué es lo que tiene un multímetro digital. Entonces pueden observar lo que tiene un multímetro digital y se dan cuenta que hay varias cosas. Esta laminita que ustedes observan acá es un buzzer. La idea básica es que este es el que genera el pito, ¿sí? O sea, este es como tal la chicharra, como le decimos vulgarmente, ¿ok? Y estos dos cablecitos van a conectar a la chicharra directamente aquí a un transistor que es el que le va a entregar corriente para hacer vibrar esta laminita. Y esta laminita vibra a una frecuencia específica que es lo que va a generar la sensación de la tonalidad, ¿no? Por aquí aparece nuestro famoso fusible, miremoslo acá. Este como tal es nuestro fusible y adivinen de qué es, pues es el fusible del amperímetro. De tal forma que este fusible es el que se quema cuando conectamos el amperímetro en paralelo, ¿vale? Aquí tenemos los tres elementos, las tres entradas como tal. Aquí tenemos para la conexión de una batería, se nota que es una batería cuadrada, ¿listo? En este punto, ¿bien? Y por acá tenemos pues todo el circuito. Miren todas las pistas de circuito impreso que aparecen por acá. Aquí aparecen unos resistores, ¿cierto? Que conforman el divisor de tensión. Aquí solamente hay 4 o 5 resistores. Por aquí al lado derecho aparecen unas pequeñas shunts, ¿bien? Que correspondería al amperímetro, ¿ok? Y quiero que miren aquí de sesgo esto que aparece por acá. Si observan esta barrita que está aquí, que estoy tocando en este momento, esta barrita que está acá conecta directamente al terminal de 10 amperios, ¿cierto? Con el resto del circuito. Pues esta es la famosa barra de manganina, ¿listo? Y es una barra de manganina y el hecho de que sea una barra no quiere decir que es un conductor perfecto. Es un resistor de muy bajo valor. Ya recordemos que hicimos los cálculos del amperímetro y cuando la corriente se aumenta en el diseño, la corriente de medida se aumenta en el diseño, pues la resistencia baja muchísimo. Pues resulta que la barra de manganina, aparte de que es de un bajo valor resistivo, ¿cierto? No se aguanta el cruce que pasen por aquí, 10 amperios, y disipa el calor de una gran parte de esa corriente y al resto permite que fluya directamente hacia el resto de shunts que se ubican en este punto. Entonces les presento la barrita de manganina. Acá está la barra de manganina, que no toca cortarla, no es un soporte, no es para jalarlo cuando vayan a desarmar el multímetro, para nada de eso. ¿Listo? Y bueno, hay diferentes circuitos, aquí aparecen 2 potenciómetros, estos 2 potenciómetros que están acá, que son para hacer un ajuste interno de la señal de lectura. Recuerden que este multímetro es extremadamente viejo y por lo tanto, por eso es que ustedes observan ahí varias cosas. Permítame un minuto, voy a ver si de pronto puedo tener una luz artificial para dar un poquito más de detalle. Daira, ¿me sigues? Sí, señor. En Instagram. Pase cuenta. Ajá, no, porque no he visto tus likes. Bueno, vamos a tomar esto, vamos a ver si nos funciona. Ay, carajo, está al revés. Ok, ok, lamparita. Esta no es una lamparita para hacer TikTok ni nada de esas vainas raras, ¿no? A ver si funciona.
Oh, rayos, creo que no funcionó. O con esta cosa no funciona. Creo que esto está diseñado más es como para... Vamos a ver si funciona por este ladito. A ver, uy, funcionó mejor. Bueno, no sé si alcanzan a ver la luz por ahí, pero siempre hay una luz al final del túnel. Entonces, a ver, vamos a acercarlo, vamos a acercarlo. Ahí, corramos todo esto. Bueno, ahí creo que ya se ve un poquito mejor. Es que la luz me quedó como por allá en la quinta enmienda. Ok, vamos a quitar este multímetro que me está haciendo un poco aquí de esto. Y bueno, creo que ya se puede observar un poquito más, no mucho. A ver, a ver, a ver, a ver, a ver. No, no alcanza hasta allá. Solución, pues cambia de posición la dichosa cámara. Pues vamos a moverla por aquí y miremos si de pronto se ve mucho mejor en este punto. Creo que aquí se ve un poquito mejor. ¿Listo? Entonces, demos la vuelta a esta cosa, muy brillante, muy brillante. Ya podemos observar el circuito, ¿no? Aquí, por aquí tenemos un circuito integrado, aquí se alcanza a notar un poquito, ¿vale? Por aquí tenemos un capacitor de poliéster y aquí tenemos otro potenciómetro de ajuste, ¿ok? Entonces, una de las cosas que vimos o que hablamos por ahí volando, dijimos, pero resulta que este tipo de multímetros tiene algo y es que el selector es un elemento de contactos. Entonces voy a quitar estos dos de acá y este multímetro sirve todavía. Bueno, aspiro que siga sirviendo después de que lo desarme. ¿Listo? Vamos a ver, ponemos aquí un tornillín, por aquí ponemos el otro tornillín y lo que quiero que miren es que al levantar esto, a ver, déjese, déjese. Vamos a mirar si no hay más tornillos. A veces toca hacer un poquito de fuerza. Vamos a ver por acá. A ver, a ver, a ver. Ahorita suena crack y se rompe todo. Y después el profesor queda como un típico descuidado. Está duro. Normalmente aquí en esta parte se pone un poquito durito. Entonces toca levantarlo con mucho cuidado. Vale, está duro. Bueno, ese es el problema de cuando uno no usa un multímetro durante tanto tiempo. Este fue uno de mis primeros multímetros de combate. A ver, ahí. Listo. Tocó jalarlo de la barra de manganina. Mira, aquí ya se nota un poquito mejor la barra de manganina acá, ¿no? Ahí está, mírenla, mírenla, mírenla. Ahí está, aquí se alcanza a notar la barra de manganina. Entonces miremos qué pasa cuando yo levanto como tal, ¿cierto? Vamos aquí a algo a ver si podemos poner esto un poquito más. Ahora esto me quedó mucho. A ver, por aquí se ve un poquito mejor. Pues vamos a mirar esto. Listo. Y aquí levantamos y observamos por dentro. ¿Y qué observamos por dentro? Lo que les comentaba, lo que vimos en la teoría, ¿no? Observen cómo nosotros tenemos los diferentes puntos de contacto acá. El selector como tal es simplemente un consecutivo, una serie como tal de pistas de circuito impreso. Mírenlas acá, se alcanzan a notar un poquito mejor. Son pistas de circuito impreso que van conectadas a diferentes partes del circuito. ¿Sí se dan cuenta? Y la idea básica es que lo que tenemos que hacer es puentes entre cada una de estas pistas de circuito impreso. ¿Cómo hacemos los puentes? A partir de que estas laminillas que ustedes observan acá, mírenlas, estas que están por acá, son las que hacen contacto cada vez que ellas se mueven, hacen puentes y crean esos puentes de tal forma que se unen directamente aquí varias pistas formando diferentes rutas de conexión para el multímetro. ¿Listo? Y por ende tenemos el selector. Obviamente el selector está codificado, ustedes observan que hay algunas, cuando no es que se observe mucho, bien, pero podemos observar acá que hay diferentes pistas, no diferentes, hay unas que son más gruesas, como esta grandota que está acá. Esa grandota generalmente la del amperímetro, porque después se necesita que tenga bastante área, o sea, muy gruesa para que pueda pasar bastante corriente, ¿sí? Por aquí tenemos algunas del ómmetro, estas del centro como tal, son las pistas principales, o las pistas que van conectadas al común, y de resto, pues tendríamos que empezar a mirar a dónde conectaría cada una de ellas con respecto a diferentes partes del circuito, ¿no? Y bueno, por último tenemos una de las cosas que deben recordar es que cuando desarman un multímetro, esto al levantarlo, listo, vamos a darle la vueltita, bien, siempre tiene acá en las esquinitas, acá en estas punticas, mírenlo, tiene un pequeño hueco, vamos a ver si lo podemos observar acá, aquí hay un hueco y aquí está el otro hueco en este lado, ¿sí lo ven? ¿Qué es lo que hay ahí adentro? Ahí adentro hay un resorte,
Aquí hay dos resortes. Esos dos resortes sostienen esta balinerita que está acá. A ver, vamos a ver si la ven aquí. Mírenla, esa balinera que está aquí, esta, ahí la movemos un poquito. Bien, esa tiene dos balineras que van directamente sobre los pequeños huequitos. Entonces, la idea ¿cuál es? Es que el resorte empuje a la balinera y la balinera se va a desplazar por estos pequeños, aquí, estas pequeñas salientes que ustedes observan acá. ¿Listo? De tal manera que cuando la balinera pase por encima, bien, y pase de un lado al otro, entonces la balinera va a fijar el selector y evita que el selector empiece a moverse, ¿vale? Lo fija de tal manera que cuando yo empiece a hacer este movimiento, la balinera va pegando pequeños saltos entre cada uno de estos agujeros. ¿Y cuál es la idea? Aparte de fijarlos, pues que la idea también es que con el tiempo se empiece a perder como tal la posibilidad, o sea, que se evite como tal que empiece a perderse esa falta de contacto entre los terminales acá del selector con las pistas de circuito impreso que tenemos acá. ¿Listo? Y eso, ¿cómo se traduce? Pues se traduce en un pequeño golpe que ustedes escuchan con el oído cuando están pasando de un lado al otro, ¿no? El famosísimo golpe que ustedes escucharían así. Bueno, aquí vamos a utilizar el analógico. ¿Listo? Eso que ustedes escuchan ahí como el golpecito se debe específicamente a que la balinera está pasando de una posición a otra. Y lo que está empujando la balinera para hacer ese contacto y hacer que este contacto sea firme es precisamente un resorte interno que tienen, que es el que tenemos acá en esta parte. Ahí se alcanza a notar que está brillante los huequitos, míralo. Acá se alcanza a notar que está brillante el huequito este. ¿Sí lo ven? Entonces ahí lo que hay es un resorte, un pequeño resorte. ¿Ok? De por sí creo que hasta se puede sacar. Venga a ver. Lo que pasa es que no lo hagan, porque si no mínimo terminan botando el resorte y después ya no les funciona y ya no les hace contacto y falla. Mírenlo acá, creo que se alcanza a notar. A ver, a ver. Y aquí está nuestro resortico. Ahí se alcanza a notar el resorte. ¿Listo? Bueno, pongámoslo por aquí. Ya, ahí está el resortico, en este lado. ¿Ok? Bueno, la idea es que, como me toca dejarlo destapado, voy a dejarlo por aquí y que no se me va a dañar. Y bueno, el display como tal es un LCD y el LCD tiene un punto de contacto o se contacta directamente por estas dos laminillas, que no son laminillas realmente, sino son contactos flex, ¿listo? Flexibles, que hacen contacto directamente con estas dos hileras de circuito impreso que ustedes observan aquí arriba y aquí abajo. ¿Listo? De tal manera que esto envía la señal directamente hacia el display a través de estas gomitas y hace contacto y nos va a generar como tal la lectura. Nos va a mostrar la lectura del sistema que tenemos aquí. Ok, quedó desarmado, pero dejémoslo desarmado para tomar fotos y empecemos a mirar algunos elementos interesantes. Como por ejemplo, vamos a volver a ubicar otra vez todo donde estaba. Creo que me voy a ayudar más por la luz ambiente que por la luz de esta lámpara. Sí, sí, sí. Bueno, definitivamente se nota que yo como streamer como youtuber, como influencer, no sirvo, definitivamente. Morí en el intento. Daira, Suaterna, ¿andas o no andas? Sí, señor, como los dos pies. Ok. Bueno, vamos por acá. Y vamos a mirar esto. Aquí se me volvió un 8. Se me enredó todo. Listo, por acá. Creo yo que ya está bien. Ok, entonces, antes de mirar este, ¿listo? Pues la idea básica es ver este, ¿no? ¿Y este qué tiene de característica? Bueno, la característica como tal es que es el famoso analógico. ¡Tarán! Ahí se los presento. ¿Ok? Miren que este sí tiene al fondo el espejito. Si lo alcanzan a ver acá, acá al fondo se alcanza a notar el espejo. Ay, miren, miren, miren el reflejo. ¡Oh, qué bonito! ¿Sí lo ven? Y la idea básica es que el multímetro tenga ese espejo. Para los multímetros, este multímetro es bastante viejo, es un Tech viejo, ¿bien? Tenía todavía esa función espejada al fondo. Los multímetros nuevos de mala calidad, bueno, de regular calidad, para no ponerlo tan feo, ¿listo? Normalmente lo que ponen aquí es una pequeña pintura, es una pintura metalizada que con el tiempo se empieza a caer o se empieza a opacar y ya no sirve como espejo, ¿vale? Y recuerden que ese espejito nos sirve específicamente ¿para qué? Para poder evitar o disminuir el error de paralelaje en la lectura, ¿no? Y bueno, este es un multímetro analógico, un TESH TM203, es totalmente manual, de selección manual, y pues como cosa rara y lo máximo que pueden tener este tipo de dispositivos, que es una medición de voltaje en DC, escalas que van desde 2.5 hasta 500 voltios máximo, ¿listo? Por aquí tendríamos como tal nuestro ómmetro que está en color verde, ¿bien? Miren que el voltímetro está en color negro, las letras del medidor de voltaje están en negro.
mientras que las del ohmmetro están en un verde. Dice, no sé si alcance a notar el verde, pero eso es verde. ¿Listo? Esto es útil. ¿Por qué? ¿Para qué se le ponen esos colores? Y miren, por ejemplo, que las del voltímetro en AC están en rojo. ¿Saben en qué sirve o por qué sirve tener rojo, verde y negro? Pues porque ese mismo color es el que va a llevar las diferentes escalas. Si alcanzan a notar, la escala más externa, la más superior, ¿listo? No se alcanza a notar muy bien, pero en las fotografías se van a dar cuenta que es de color verde. ¿Qué significa? Si el verde es para la medición de resistencia, pues la aguja tiene que leerse en resistencia es con la escala superior. ¿Listo? Las negras, que son estas tres que están acá, pues sirven para todas las escalas negras. ¿Quiénes son? Las de voltaje en DC y aquí abajito alcanzan a notar que están también en negro. Vamos a ver si se alcanzan a notar aquí. Las de corriente. Entonces, las escalas de medición para corriente y voltaje van a ser las negras que se ubican aquí en el centro. Y miren que la escala en rojo corresponde específicamente a este rojo de la medición de corriente, la que está en este punto. Y si ustedes se dan cuenta, en este no tenemos ni dos ni tres, bueno, sí tenemos dos conectores, pero no tenemos ni tres ni cuatro, solamente tenemos estos dos terminales de entrada. Tengo el menos, aquí iría el COM, y aquí tengo el más para poner el terminal rojo, ¿no? Aquí está el tornillito que les había dicho a ustedes, que vieron en el laboratorio, que nos sirve para hacer un ajuste completo de la aguja. Aquí podemos observar que la aguja está corrida, si alcanzan a notar un poquito, a ver si podemos ponerlo totalmente vertical. Observen cómo está corrida la aguja, si se dan cuenta. Entonces debería mover el tornillo que se ubica aquí en el centro para volver a reubicar como tal, ¿cierto? La aguja sobre el inicio de las escalas, porque ahí está totalmente corrido, ¿ok? Y este, como cosa rara, pues también tiene aquí su potenciómetro de ajuste, que le permite como tal, cuando estamos midiendo en el ómetro, ajustar el cero que se va a ubicar cuando la aguja esté en esta posición de acá. ¿Listo? E igualmente, pues si destapamos esto, a ver que hicimos el destornillador, desentornillador, se me acaba de perder, ya lo encontré. Quitemos este de por acá. Bien, entonces observemos. Ahora falta que se me enreden todos los tornillos. Bien. Que lo que teníamos que hacer era simplemente tomar y destaparlo. Bueno, este dice que funciona porque tiene batería. Entonces, ¿qué me haría falta? La sonda. Lo que pasa es que las sondas normales no caben en este tricito de huecos, ¿vale? Entonces, por lo tanto, tocaría buscar las sondas o hacer unas sondas de alguna forma para que funcione, ¿no? Entonces, aquí tenemos como tal, en esta parte, en la parte interna, debe estar el galvanómetro. Y ustedes pueden observar al fondo, ya lo conocen, ¿listo? Allá al fondo se alcanza a notar el galvanómetro, ¿listo? Que normalmente lo tapan precisamente para evitar que le entre mugre, porque una vez le entre mugre puede entrar directamente y hacernos que se genere fricción o que se nos atoren los mecanismos, ¿no? Y recuerden que la aguja es muy sensible. Aquí hay dos dioditos, adivinen para qué es. Estos dos diodos conectan directamente al selector a las señales AC. Recuerden que cuando yo mido una señal AC, la señal AC pasa por los diodos, se rectifica y entra directamente como si fuera una señal DC. Pues aquí están los dos rectificadores para la señal AC. Miren, tenemos aquí nuestro famoso fusiblito, ¿listo? Protector del amperímetro y tenemos un poco desordenado, aquí se alcanza a notar en desorden, los resistores, tanto para los divisores de corriente, que son estos tres, ¿cierto? Como los divisores de tensión que se ubican en esta región. ¿Estamos? Bien, aquí sí se nota que, por ejemplo, ya ha sido un poco maltratado, ya tenemos unos problemitas de óxido y de pérdida de contacto, eso toca mejorarlo. Por aquí tenemos un potenciómetro de ajuste de escala que nos va a permitir, ese es el potenciómetro que sirve para el ómetro, para hacer un ajuste del ómetro, ¿listo? Y bueno, este sí no lo voy a destapar hasta el fondo, porque salen a volar algunos terminales, pero bueno, aquí alcanza a verse al fondo, por allá al fondo, se alcanza a ver aquí, ¿listo? Lo que sería el selector, allá al fondo se alcanza a notar, ¿listo? En donde tenemos nuestro selector rotativo que funciona igual que el que vimos ahorita en el multímetro digital, ¿no? En el touch digital. ¿Ok? Bien. Otro tipo de dispositivos que pueden presentársenos ya son un poquito más modernos, son por ejemplo miren, aprendan, miren y aprendan. ¿Qué es lo único que nunca se debe botar? El manual. ¿Listo? El manual nos va a permitir identificar qué pasa cuando, por ejemplo, los dispositivos son de tipo digital. Observen este. Este es un dispositivo tipo lápiz, es un multímetro lápiz. El único inconveniente que tienen los lápices de multímetro o multímetros de lápices es que cuando nosotros vamos a hacer una medición está limitado a solo voltaje, resistencia y de pronto otra función como puede ser frecuencia. Pero para medir corriente no sirve. Entonces, ojo a esto. Los multímetros tipo lápiz están limitados
para el uso de lo que sería el amperímetro, ¿no? Bueno, ¿cómo se conecta? En la punta, que ustedes pueden observar acá, en la punta tenemos el terminal positivo y el terminal negativo viene en la cabeza, como podemos ver acá, ¿ok? Por lo tanto, siempre debe traer nuestro cable que iría conectado aquí en esta punta, acá, y tendríamos la medición de voltaje, de resistencia, ¿cierto? La tendríamos de esta forma. De tal manera que cuando ustedes quieran hacer una medición, pues simplemente lo utilizan como si fuera un voltímetro convencional. Creo que este tiene batería, voy a cerciorarme, no estoy seguro. Vamos a encenderlo, a ver si lo tiene. No lo tiene, pero pues uno siempre viene precavido con estos. Vamos a ver, creo que por aquí tenemos una batería. Vamos a poner la famosa batería recargable, que ahí es donde está la recomendación, siempre compren baterías recargables. ¿Listo? Y ya pueden observar aquí el multímetro. ¿Estamos? Mírenlo, podemos encenderlo. Viene con pantalla OLED, ¿listo? Ahí está en su modo automático, lo cual indica que yo puedo hacer mediciones de voltaje sin necesidad de hacer una selección. O sea, este es autorrango y tiene sentido, ¿no? Porque ¿dónde diablos le vamos a meter el selector a esta cosa si este lápiz está todo limitado? Miren. ¿En dónde le meteríamos nosotros un selector a esto? Pues resulta que este tipo de lápices ya vienen diseñados, ¿cierto? En modo autorrango. Y la idea básica es que puedan llegar a funcionar, ¿cierto? Sin necesidad de hacer selecciones. Aquí sí tengo un problema y es que no tengo la capacidad de poder hacer selección manual. No tiene ninguno de los botones. Tiene el de encendido apagado, tiene el famoso hold, si lo ven acá, y este que está acá nos dice que este es MLP. Ah, bueno, esto parece que es un medidor, ¿cierto?, de tensión eficaz, lo cual significa que nosotros podemos, mire, tiene línea viva, live, dice ahí, bueno, está mal escrito, feo, pero ahí dice live. Entonces, cuando nos dice esto, nos permite identificar la línea viva, que significa que nos sirve para electricidad. Entonces, si yo quiero identificar cuál es la fase y cuál es el neutro de una línea, simplemente debo ponerlo en live y lo que debo hacer simplemente es tocar el cable con uno solo de los terminales. El negro no lo necesito. Solo con que ustedes lo toquen aquí con la punta, si pita, inmediatamente significa fase. Si no pita, significa que ese cable es neutro. ¿Vamos? Y aquí deberá tener otros selectores, ¿no? Bueno, aquí hay unos interesantes. Este F funciona bastante interesante. ¿Por qué? Porque uno lo acerca a un cable y si el cable conduce electricidad, entonces se puede referenciar a través de los campos magnéticos que cruzan por el cable que hay una alimentación. No creo que funcione acá. Venga a ver. Sí, mírenlo. ¿Se dan cuenta? Este como tal es el cable del cargador de mi computador. Este es el cable del cargador de mi computador portátil. Y por aquí debería estar pasando corriente. Entonces miren cómo yo acerco. Y en el momento que él detecte, aquí en algún punto, vamos a ver. Oh, rayos. Ya no funciona. A ver, tiremos ese cable un poquito más. A ver, a ver. Este cable sí está muy amarrado. A ver, por aquí debe estar el cable. Creo que no quiere colaborar. Ópale, ópale. Bueno, sería más fácil si pudiésemos traer un cable más largo. A ver, a ver, a ver. Hola, muchacho. A ver. ¿Se alcanzan a observar? Observen cómo es capaz de detectar que está fluyendo una corriente. Bueno, acá él normalmente va a hacer ese tipo de problemita, nos va a presentar el problema, porque el cable que estoy en este momento teniendo, lo único que está haciendo es pasar aproximadamente unos 19, 20 voltios, que es lo que alimenta directamente la batería. Pero si este cable fuese de la red eléctrica, estuviese conectado a 120 voltios, seguramente con solo acercarlo en cualquier punto pitaría de una manera más sencilla. ¿Sí lo ven? Pues ahí tengo la identificación, suelto, acerco y mido el campo magnético y con eso sé que está pasando corriente. Si en el momento en que yo estoy en un cable y empiezo a desplazarlo y está pitando, pitando, llega un momento para, entonces quiere decir que es posible que se haya cortado como tal el alambre, el cable. Entonces es un identificador como tal de continuidad bastante útil, solo que utiliza los campos magnéticos que son generados alrededor de los conductores. ¿Ok? Entonces, este es bastante bonito, bastante interesante, porque pues bueno, tiene esa utilidad que les comentaba. Vamos a ver si sacamos, por aquí de pronto tengo un resistor, no sé qué dicen los resistores, pero supongamos que quiero medir resistencia. A ver si sale algo por acá. Aquí hay una. ¿Listo? Vamos a ver si es capaz de medir. Tenemos que pasarlo directamente aquí a la medición de auto. ¿Listo? Voy a unirlo acá.
Listo. ¿Qué está marcando ahí? Ay, no alcanzo a leer, hola. Entonces voy a hacer algo interesante. Vamos a hacer esto. A ver, quitemos un momentico la caja. A ver, quieta la caja. Dije quieta la caja. Vamos a hacer una medida rápida. ¿Sí ven? 33.3 ohmios. Claro, el valor de resistencia de esta resistencia es tan bajita que obviamente lo que nos está marcando que es que se escucha el pito, ¿vale? De continuidad, ¿bien? Pero también hay una cosa. Miren, acabo de quitar, ¿cierto? ¿Y qué fue lo que hice? Pulsé la tecla Hold. Y por ende, se me quedó la última lectura de medida que tuve acá, en este punto. ¿Sí se dan cuenta? Entonces ya tengo como tal la utilidad de Hold. De tal manera que ustedes pueden manipular como ustedes quieran su dispositivo y ahí sigue guardándose la lectura. Es obvio que si vuelvo a pulsar el Hold, entonces ya la lectura otra vez se pierde y tendré que volverla a hacer de nuevo. Ahora bien, esta será de 33 ohmios, según eso. Pues si uno acerca por acá, bueno, no se nota muy bien por esto, pero les puedo garantizar que el código de colores es naranja, naranja, negro. Naranja 3, el otro naranja 3 van 33 y el negro 0 ceros. Entonces, por lo tanto, sería 33 ohmios. ¿Listo? Y mírenlo, lo leyó inmediatamente. Ahora bien, miren lo que lo tengo en modo auto. ¿Ok? Lo tengo en modo auto. Voy a leer la resistencia, 33.2 ohmios. ¿Listo? Y miren que sin necesidad, vamos a poner aquí una batería y miremos esto. Entonces, miramos la resistencia. Ahí está, 33.5, 33.4. Y sin hacer cambios de absolutamente nada, paso acá directamente y miren lo que hace. Ya me lee el voltaje de la batería y en este caso es de 1.344 voltios. 1.3 voltios mide el voltaje de esta batería, ¿cierto? Ahí está, midiendo voltaje sin necesidad de cambiar la escala. Perdón, la función, porque no he cambiado de función. Paso acá y vengo acá directamente y hago otra vez la medición de esta resistencia. Y miren cómo volvió a pasar a medición de resistencia. Entonces, estos lapicitos son bastante útiles. Bueno, no sirven mucho para corriente porque no miden corriente, pero tienen la ventaja de que no solamente son autoescala, sino también son autofunción. ¿Ven? ¿Cómo pude pasar directamente de medir voltaje, o sea, de pasar de voltímetro directamente a ohmmetro? Y eso mismo pasaría si este midiera, por ejemplo, capacitancia, etcétera. Pero pues este está limitado a usos bastante cortos, como puede ser la medición en automático de valores de voltaje, aquí está marcado, que van desde 0.8 voltios hasta 1000 voltios. Este aguanta 1000 voltios, está bien, está bacano. Bien, eso es en DC. En AC aguanta desde 0.8 voltios hasta 700 voltios. Va bastante bien. En continuidad, mide en continuidad valores de resistencia que estén entre 0.1 ohmios y 50 ohmios como mínimo. Perdón, como máximo. ¿Ok? Y por acá nos dice que la resistencia es capaz de medir desde 0.1 ohmio hasta 60 megaohmios. ¿Está? Bastante interesante, bastante bueno el dispositivo. ¿Vale? Si lo quieren adquirir, con mucho gusto lo estoy vendiendo. No, mentira, este no lo estoy vendiendo, ni por chiras, lo quiero mucho. Entonces, por este lado, ¿qué nos aparece? Nos aparecen otras funciones. Por ejemplo, dice 10 nanos hasta 60 milifaradios. Entonces, ¿qué más lee esta cosa? Lee capacitores. Entonces, podemos leer capacitores. O sea, tiene capacímetro. Dice que es capaz de medir desde 20 hasta 50 Celsius. Bueno, tiene un termómetro, pero pues es un termómetro un poco liviano, porque 50 Celsius podemos llegar a tener en semiconductores un calor, una cantidad de calor disipada muy superior a 50. Bien, aquí dice que nos puede medir desde 1 Hz hasta 10 megas, o sea, es frecuencímetro, y nos puede medir diodos con una caída en la unión de aproximadamente 3 voltios. Oiga, me quedó la inquietud, yo no sabía que esto tenía capacímetro. Si ven que uno compra la chuchería si no sabe por qué. Señorita Suaterna, ¿me escuchas? Muy bien, y eso que estoy... Ah, no, mentira, es cierto que tengo el micrófono inalámbrico. ¿Me escuchas bien ahí? Ah, listo, gracias, menos mal, porque ya estaba asustado. Dije, oh, ¿qué tal se hayan ido? De pronto se van y me dejan solo.
Ya casi terminamos. Bien, lo que estoy buscando es un capacitor y ahora no me acuerdo dónde dejé los benditos capacitores. Ah, bueno, aquí hay un capacitorcito, este está como bonito. Ya lo encontré, ya lo encontré, ya lo encontré. ¿Listo? Vamos a mirar porque no sabía que tenía capacímetros. Una cosa antes de que se vayan, miren, estas son las famosas pinzas que se utilizan para poder medir corriente. ¿Listo? De tal forma que uno las puede llegar a utilizar directamente adaptándolas a las ondas, ¿no? Miren, acá está la pinza cocodrilo o caimán, que algunos se rieron por eso, pero observen cómo yo puedo fácilmente adaptar esto a través de esta unión, miren. Vamos a ver si traigo un poquito de esto por acá. Bueno, yo sé que el negro y el rojo no van, pero miren, entonces vengo yo, por ejemplo, y necesito hacer una medición de corriente, necesito que no se me mueva la sonda, simplemente vengo acá, él tiene por aquí una sondita, una cosita ahí, la conecto, mírenla, y ya me quedó con pinza cocodrilo, pinza o caimán, ¿no? Ahí ya está lista, ¿ok? Y de esa manera yo puedo simplemente hacer contacto directamente con el cable, ¿bien? Y ahí tengo conectado mi sonda, ¿bien? Estos son accesorios que son bien importantes que los tengan, porque en algún momento determinado podrían llegar a ser extremadamente útiles, ¿no? Entonces, bueno, ya desconectamos esto y volvemos a ver esto como estaba. Esto lo guardamos aquí y continuamos. Entonces, ¿qué era lo que íbamos a mirar? El capacímetro, ¿no? Vamos a ver que funciona perfecto. Entonces, en cierto sentido, este multímetro de lápiz no está tan limitado. Listo, no mide corriente, pero pues aguanta al menos para hacer otras mediciones. Ok, entonces, ya tenemos que este dispositivo mide resistencia, aquí va. Ahí están, 33.2. Y paso inmediatamente aquí al capacitor. Y él tiene la capacidad, valga la redundancia, la capacidad del capacitor de poder medir. Bueno, aquí se va a demorar un poquito. ¿Por qué? Porque debemos esperar hasta que el capacitor se cargue a partir de la corriente que le genera la batería que está por dentro, ¿no? Entonces miramos muy bien. Y aquí vemos que podemos hacer una lectura. Eso es lo que me parecía como raro. Venga a ver porque parece que estuviera leyendo más bien una resistencia. Ok. ¿Eso qué significa? Oh, rayos, creo que de pronto nos pudieron haber engañado porque no está detectando como tal la capacitancia. Miramos, este capacitor está bueno, no estoy seguro, está como inflado, pero se supone que es de 330 microfaradios. Miremos a ver si esa función no es que es posible que de pronto no sea automática. A ver, pasémoslo acá al modo manual. ¿Sí ven que sí tenía un modo manual? Mírenlo. Pulsando el botón de encendido, yo puedo pasar directamente a los diferentes modos. Entonces voy a pasarlo a un modo que sería ACDC. Aquí está el modo capacímetro. Ahí está. Esperemos un ratito. Y me está marcando que es de aproximadamente 285, 284 microfaradios, es lo que me indica la pantalla. 284 microfaradios. Pulse el hold ahí para que ustedes puedan observar. ¿Listo? 284 microfaradios, ¿sí? Y vemos el capacitor, y el capacitor es de, a ver, por aquí está, acá está, 330 microfaradios a 200 voltios, ¿listo? Bastante aproximado, bastante bueno. ¿Listo? Bueno, y la capacidad de nada, la cantidad de elementos que nosotros podemos tener en forma de medidores, es decir, multímetros, puede llegar a cambiar, ¿no? Desde el punto de poder tener, por ejemplo, multímetros como este. Vamos a ver si lo podemos poner acá. Me voy a poner un poquito más alto esto para que puedan observarlo bien. Multímetros que pueden venir de esta forma, como es este caso, este Javotest, en donde nosotros tenemos, mírenlo. Bueno, aquí toca sacarlo de acá para que se note bien bonito. ¿Ok? Y vemos cómo podemos tener un multímetro de estos que se nota la legua. Primero, que es autorrango, y segundo, que es autofunción. En ninguna parte dice seleccione voltaje, corriente o resistencia o lo que sea, ¿cierto? Pero todo multímetro que tiene la función auto también puede pasar a la función manual. Entonces, mírenlo cómo nosotros podemos pasar. Por ejemplo, ahí ya está en medición de voltaje en DC, medición de resistencia, ahí aparte abajo dice megaohmio. Puedo medir en ohmios, ¿cierto? Pero realmente ese es el medidor de continuidad. Puedo hacer una medición de diodos. Puedo hacer la medición de capacitores. Ahí dice nanofaradios, están nanofaradios. Podemos llegar aquí a la medición en milivoltios, en DC. Frecuencia, hertz. Podemos llegar a temperatura. Podemos llegar aquí a esta parte que sería
non-contact voltage, ese que aparece ahí en la parte de abajo del 15.9, que dice, bueno, no aparecen letras, pero realmente lo que está tratando de indicar, ¿se acuerdan lo que les dije, no? Normalmente en la pantalla se trata de buscar la manera de poder mostrar letras. Como no es una pantalla alfanumérica, sino es una pantalla numérica, entonces tratan de mostrar aquí una especie de aviso. Esto es una N, después viene una C y después esto se asume que es una V. No es una V, realmente parece una U, pero para los que ya leyeron el manual y han cacharreado con este multímetro, saben que aquí dice non-contact voltage, ¿cierto? Voltaje sin contacto. Entonces cuando yo lo activo acá, es simplemente conectar la punta positiva, acercarlo a algún cable que tenga energía y lo que va a hacer es pitar, como nos mostró ahorita el otro multímetro, el de lápiz, ¿no? Seguimos por acá y aquí viene otro, que esto tiene que ver directamente con corriente y corriente. Ese lead que aparece ahí, lo que está diciendo específicamente es que no está conectado a una red de carga, no hay una carga. Entonces le está diciendo, oiga, conecte la carga en serie para que el amperímetro empiece a funcionar. Pero si observan cómo yo me estoy moviendo, mírenlo, aquí ya está en modo auto, y ustedes observen cómo el indicador de la parte de arriba simplemente se está desplazando entre voltaje, resistencia, continuidad. ¿Por qué? Porque está esperando directamente el valor de resistencia. Miren que para el caso de lo que es el amperímetro, ¿cierto? Se ubica en esta región, en estos dos amarillos, ¿bien? Y si ustedes observan en la parte inferior, observen que cuando yo paso entre funciones, los dos LED que aparecen abajo me dicen que la función activa se debe conectar a esos contactos, a esos elementos de contacto o a esos terminales. ¿Sí se dan cuenta? Entonces movámonos, por ejemplo, acá y dése cuenta que me está diciendo, ¿quiere mirar resistencia? Conecte las dos puntas directamente en estos dos huequitos, COM y este rojo. Movámonos a ver si cambia de pronto de posición, movámonos hasta miliamperios. Y ese miliamperios está aquí adelante, mírelo, ¿sí ven? Que ahora está titilando, está haciendo destello en COM y el miliamperio, y si lo paso a amperios, pues me dice que solamente van a funcionar esas dos puntas. ¿Listo? Y ya tenemos como tal el dispositivo funcional. Ahora bien, no recuerdo muy bien si cuando conectamos esto, él es capaz de detectar que lo he conectado a la sonda. A ver, miremos. No, este no. No, estos son solamente de recordatorio. ¿Listo? Hay algunos multímetros donde cuando ustedes conectan la sonda, se enciende el LEDcito indicando que ustedes están conectados allí. A ver, esperemos acá a ver si de pronto la función no la da. Si es capaz de detectar que conectamos. No, este no viene con detección. Hay unos que sí, cuando ustedes ponen la sonda, queda encendido el LED, indicando que sí la sonda está funcionando. Bueno, a menos que de pronto usted necesite que las dos sondas se conecten. Miremos a ver, porque uno nunca sabe. Y conectamos las dos sondas. No encendieron. Listo. Bueno, botones de contacto son botones físicos. Bien. Y este, pues bueno, ya es un tipo de multímetro bastante interesante, ¿no? ¿Qué más multímetros podemos tener? Entonces podemos tener otros que no necesariamente necesiten tener, a ver, esto no es por donde destapamos, lo que se destapa por aquí arriba, no necesariamente necesitan botones físicos, sino que yo puedo utilizar la tecnología LCD Touch, ¿listo? Como es el caso de este que está acá. Esta es una NENC, he visto a varios estudiantes que ya han comprado este multímetro muy parecido, ¿vale? Y este, pues simplemente cuando lo encendemos, ¿listo? Observen este. ¿Bien? Este como tal no tiene botones físicos, no hay botones aquí que ustedes pueden pulsar a excepción del de encendido, ¿vale? Pero entonces aquí, ¿cómo hace uno la selección? Pues resulta que esta pantalla es touch. ¿Se lo ven? Este, por ejemplo, está encendiendo una lámpara ahí, una lamparita que me permite visualizar o ver directamente sobre la región de trabajo, ¿bien? Donde yo necesito hacer trabajos, ¿ok? Y tiene como todo, bueno, tiene también su hold, tiene para apagar aquí, encender su lamparita. Miren, aquí está, símbolo de capacitor. Aquí está como tal el non-contact voltage para medir obviamente las líneas sin necesidad de hacer contacto. Bien, milivoltios y en DC-AC, hold, y aquí aparece el selector. Bueno, entonces nosotros podemos cambiar del modo automático con el selector. Venga a ver, toquémoslo. Sí, ahí está en ómetro, ¿cierto? Bien, aquí está en Fahrenheit y grados centígrados, está en termómetro, y aquí está en automático. Bueno, este viene un poco limitado directamente en las funciones que puede medir, ¿no? La novedad que tiene esto específicamente, ¿qué es? Mire, este tiene solamente 3 entradas. La novedad que tiene es que es touch screen, ¿no? Obviamente que los de arriba no funcionan, ¿no? Es solamente esta región que está acá. Bien, este multímetro ya es inteligente. Ya es un multímetro que tiene capacidades de poder hacer autorrango y autofunción. Y
para finalizar, les voy a mostrar podemos decir que puede ser por el momento la joya de la corona. Por ahí tengo unos videos que les voy a poner a ver en donde quiero que miren que hacen una comparación en español entre un multímetro de esta categoría y un Fluke. Y resulta que no tiene nada que envidiarle al Fluke este multímetro. ¿Ok? Entonces aquí ya tenemos un multímetro que tiene capacidades de ser inteligente, ¿no? Ya lo tenemos acá. Y como ustedes pueden observar, ya con este podemos hacer diferentes tipos de medidas. Tenemos obviamente la selección automática y manual que está por acá, pero observen que yo puedo entrar ahora a un menú de opciones. ¿Sí lo ven? En donde ya con el menú de opciones yo tengo hasta la capacidad o la posibilidad de poder graficar, ¿no? Como lo tengo al revés, no estoy viendo, pero entonces podemos hacer unos cambios acá. Venga, a ver. Vamos a ver, ¿dónde está? Esta vaina viene en chino. Y mi chino está un poco defectuoso. Bueno, vamos a ver por acá. ¿Dónde es que está el graficador de esta cosa? Miren que así tenemos selector manual. ¿Listo? Pero si ustedes lo dejan en el auto, acá, en automático, él inmediatamente puede hacer la lectura de voltaje, de corriente, de corriente no, de voltaje, de resistencia, de frecuencia, de temperatura, etcétera, etcétera, ¿no? Entonces, en este caso, pues ya tenemos un detector mejor. Ahora no me acuerdo, la verdad es que hace rato que no lo trabajo, no me acuerdo cuál era el de graficar, ¿no? Este es el detector de línea viva, ¿bien? Pero él debería tener por aquí, a ver, ¿dónde está? A ver si está por acá. Ah, sí, bueno, ahí cambia un poquito. Solamente aparece una barra en la parte superior. Pero se me olvidó cómo es que funciona el de, a ver, ¿dónde está? Threshold, Settings, Language. No, no quiero cambiar el Language. A ver, entonces pasemos acá, bajemos al Recording y miremos qué nos da en Recording. Ah, bueno, sí, ya pasó el Recording. ¿Sí se dan cuenta? Mírenlo. Ahí ya está graficando y está guardando la información de una señal, en este caso una señal de voltaje. ¿Sí ven? Y ya la puede graficar directamente, o sea, entre comillas parecería un osciloscopio. No es un osciloscopio, pero nos permite llevar una especie de registro o rastreo como tal de las señales. ¿Ok? Y bueno, hay otros por ahí, la verdad no los tengo preparados, pero pues no es que cambie muchísimo, ¿no? Bueno, una de las cosas interesantes de los nuevos multímetros es que una gran mayoría ya vienen recargables. Entonces, entre comillas, no tienen que estar cambiando las baterías, sino que ustedes simplemente agarran y van a conectarlo directamente a un puerto. En este caso, por ejemplo, miren, el puerto de carga está aquí, ¿bien? Pero también permite la comunicación entre el dispositivo directamente con el computador, ¿no? Este que está acá, no se nota dónde está, pero eso se debe a ¿qué? A que el puerto de carga está escondido acá, está aquí por debajo. Entonces, si levantamos esto, nos toca desarmar, quitar la caperucita esta. Observamos aquí al fondo, bueno, no se nota mucho. Bueno, ya se alcanzó a notar ahí el huequito, ¿listo? De donde conectamos el puerto USB C. Sí, este es un USB-C, por lo tanto lo puedo cargar hasta con un cargador de celular. ¿Ok? Listo. Y eso era todo lo que tenía que mostrarles de una manera muy general, ¿bien? De lo que nosotros podemos llegar a tener cuando tenemos dispositivos de medida. ¿Estamos? Tipo multímetro. Ahora nos faltaría ver el osciloscopio, que es la siguiente clase que tendremos, ¿vale? Listo. ¿Todos se quedaron o se volaron ya? Acá seguimos. Ok, me gusta, ¿eh? Ustedes son todos juiciosos. ¿Llegaron todos? A ver, miramos, ¿cuántos hay? Cuento, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7 y 4, porque yo no me cuento obviamente. 7 y 4, 11. ¡Jue madre! Se desapareció el resto de gente, o sea, faltaron como 9, ¿no? Imagino que esos 9 deben estar allá en la charla, ¿no? Digamos, vamos a ver quiénes están acá. A ver, entonces está Álvaro. Recuerden que estoy grabando el video, por lo tanto, aquí quedaron referenciados los que entraron a clase. Entonces, Pinto, Álvaro Alejandro, Daira, Inés Lucía está por ahí también, Jaime Alexander, Javier Mauricio, Jason Steven, Juan Esteban, Juliana, Karen y Sarit, ¿vale? Y los invitados que no vinieron, vamos a ponerlos aquí en pantalla en la grabación: Torres, Cuervo, Bautista, Becerra, Leguizamón, Chaparro, Parrado, Menjuren, González y Sandoval. Paula estaba, ¿no? ¿Se escapó? Sí, señores, que algunas
muchas veces entramos ¿Qué? No entendí.